¿Qué tal? ¿Cómo están? En la unidad 3 vamos a estar viendo la Constitución Nacional de 1992 y los artículos relativos a la educación. Nuestra ley suprema contempla varios artículos referentes a la educación y el sistema educativo. En el título 2 tenemos de los derechos, de los deberes y de las garantías. En el capítulo 7 de la educación y de la cultura. En este capítulo, el artículo 73 del derecho a la educación y de sus fines nos dice: toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y de la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. Por lo que vimos, el artículo 73 nos protege o nos da derechos ampliamente, ¿verdad?, para poder desarrollarnos en nuestra vida, tanto social como profesional. El artículo 74 del derecho de aprender y de la libertad de enseñar. Se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna. Se garantiza igualmente la libertad de enseñar sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico. En el artículo 75 de la responsabilidad educativa nos dice: la educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y en el Estado. El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. Hoy en día ya se cuenta con el kit escolar y con el almuerzo escolar, pero lastimosamente es muy limitado. Necesitamos que cada año vaya aumentando y sea más integral esa ayuda para favorecer a los alumnos de escasos recursos. Artículo 76 de las obligaciones del Estado. La educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como el ámbito escolar y extraescolar. Gracias al artículo 76, la educación en los colegios hoy y en las escuelas es gratuita, ¿verdad? Ya no se paga la matrícula. En otros años, en tiempos anteriores, siempre se abonaba un arancel como matrícula. Eso hoy ya no existe. ¿Por qué? Porque el artículo 76 establece que tiene que ser gratuito. El artículo 79 de las universidades e institutos superiores. La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica
y la tecnológica, así como la extensión universitaria. Las universidades son autónomas, establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio. Entonces, el artículo 79 se relaciona con la vida universitaria, donde claramente establece la finalidad de las universidades y de los institutos superiores. A fin de que se cumplan los mandatos de este artículo, de este mandato constitucional, también tenemos leyes que rigen a las universidades e institutos superiores. Algunas de ellas, las principales, por ejemplo, la Ley 4995/2015 de la Educación Superior y la Ley 828/2014 de las universidades. Leyes que vamos a estar viendo en las siguientes clases de nuestra asignatura. Artículo 80 de los fondos para becas y ayudas. La ley preverá la constitución de fondos para becas y otras ayudas, con el objeto de facilitar la formación intelectual, científica, técnica o artística de las personas, con preferencia de las que carezcan de recursos. Algunos datos relevantes. Las becas para carreras de grado más importantes, otorgadas por organismos de nuestro país, entre otros son Becal, que otorga el Gobierno Nacional bajo el patrocinio de la Itaipú Binacional; Eramus, otorgadas por el Ministerio de Educación y Ciencias, así también las que proporcionan como las gobernaciones y municipalidades. Entonces, en estas instituciones gubernamentales tenemos becas y ayudas. Por su parte, en la UNE, específicamente en la Facultad de Filosofía, siempre los alumnos son beneficiados con la exoneración de algunos aranceles. También en el año 2020, la Cámara de Senadores, y luego fue promulgada por el presidente de la República, la ley de arancel cero. Por eso este año muchos alumnos, casi la mayoría, están exonerados de pagar los aranceles de matriculación. Artículo 83 de la difusión cultural y de la exoneración de los impuestos. Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para la introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes, de la investigación científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el extranjero. Artículo 85 del mínimo presupuestario. Los recursos destinados a la educación en el presupuesto general de la Nación no serán inferiores al 20% del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. Un dato relevante en relación también a la inversión en educación es que la ONU establece que para la educación de un país sea medianamente eficaz y decente, se debe destinar el 7% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nuestro país en el 2020 presupuestó menos del 4%. Por lo tanto, estamos lejos de llegar al mínimo necesario
para que nuestra educación sea de calidad. Por lo tanto, debemos ser conscientes y exigir a nuestras autoridades que vaya aumentando la inversión en la educación desde la etapa inicial hasta la etapa universitaria.